Tenemos la presencia de Manolo Pichardo, secretario de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo, expresidente del Parlamento Centroamericano y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, la conocida COPAL. Y con él vamos a conversar diferentes temas de relaciones internacionales, de política. Con Manolo se puede hablar de todo. Buenas tardes, Manolo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Susana, queridos amigos. Tal vez no se te deba decir Manolo, pero es que así que te conocemos. Manolo, sí, ¿verdad que así sí? Cuando me llaman por teléfono y me dicen, habla Manuel Pichardo, sé que es del banco. Del banco. Sí, sé que es del banco. Manolo, yo quisiera saber tu apreciación sobre las diferentes exposiciones que ha hecho el presidente de la República en la cumbre pasada y ahora más reciente en la cumbre de Panamá sobre Haití. ¿Qué tú crees que de verdad se logra algo? Que el presidente tiene algún nivel de influencia para las propuestas que está haciendo con relación a la crisis de Haití? Porque sentimos que es un problema tan complejo que simples declaraciones allí no llevarán a ninguna parte. Mira, yo creo que el presidente de la República no tiene ese liderazgo y ese peso internacional que tenía, por ejemplo, Leonel Fernández o tienen otros mandatarios de la región, pero él tiene que aprovechar los escenarios para plantear la situación de Haití, porque Haití representa para nosotros una cuestión de seguridad nacional. Parece algo, ¿verdad?, estrambólico, ¿no? Pero representa un problema de seguridad nacional. Y ya está representando un problema para la seguridad regional e incluso un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. No solamente porque están desfilando inmigrantes haitianos desde Brasil, Chile, hacia los Estados Unidos, sino porque además hay algunos ciudadanos estadounidenses secuestrados en Haití. Una modalidad ahora que surge como hace años opera en Haití, que los delincuentes secuestran en el occidente de África. Eso es muy normal. En Somalia los secuestros son habituales e incluso yo leí un reportaje en una revista hace un tiempo que las riquezas de Somalia vienen de la delincuencia, de los asaltos a los barcos, una cosa increíble. Pero bueno, volviendo a Haití y a la situación que vive la República Dominicana con el hermano país, la verdad es que es bastante delicada. La verdad es que nosotros tenemos que alzar nuestra voz a ver si la comunidad internacional por fin oye, porque ha habido mucha indiferencia de la comunidad internacional con respecto a Haití. Y ha habido acciones, ciertamente, como la presencia de la MINUSTAH allí, pensándose quizás que el problema de Haití se resuelve militarmente, y no es así. En Haití lo que hay es que activar las fuerzas productivas. Porque si tú no activas la fuerza productiva, si tú no ves un crecimiento material del país, sería imposible que funcionen las instituciones o que haya instituciones funcionales. Y por esa razón Haití vive en esa situación de desorden, inestabilidad política, social y económica permanente. Pero creo que es necesario que el presidente, como lo ha hecho, aproveche estos escenarios, como lo hizo en la ONU, como lo acaba de hacer en una reunión con una alianza que se ha creado, inexplicable para mí, de 3 países que son República Dominicana, Costa Rica y Panamá. Digo que inexplicable porque hay un mecanismo de integración regional como el SICA, por ejemplo, donde se supone que es la primera instancia para dirimir los asuntos y las crisis y las situaciones que se presentan en nuestra región. Entonces salen de ahí, atomizan y debilitan un esquema integrador que para mí es el más sólido de toda la región, de toda América, el más sólido, el más viejo también, y entonces lo debilitan y empiezan a hacer esto haciendo una agenda muy particular que yo no entiendo. Pero fíjense ustedes que nadie se refería a Haití. Haití no existía para nadie. Pero ¿por qué ahora habla Panamá? ¿Por qué hablaba Costa Rica? Bueno, porque el corredor migratorio le está afectando. En Panamá hay 19,000 refugiados allí, ¿no?
en una de las provincias panameñas, pero también está afectando esta migración a Costa Rica. Entonces, ¿ahora qué le afecta? Ahora entonces hablan acerca de Haití. Y Estados Unidos tendrá que meterse en el tema seriamente, porque ya el tema migratorio está presionando las fronteras estadounidenses, pero además están siendo afectados sus intereses en el propio Haití. Y yo pienso que esto del secuestro y sobre todo la amenaza de ayer de los secuestradores de que van a asesinar a las personas secuestradas, yo creo que va a acelerar el desenlace de esta situación, porque no es verdad que Estados Unidos, el país más poderoso del planeta Tierra en términos militares y todavía económicos, va a permitir que 2 o 3 pandilleros en un país pequeño, el más pobre del continente y uno de los más pobres del mundo, los humille. Entonces eso va a tener un desenlace probablemente rápido, y yo creo que pocos de esos secuestradores van a sobrevivir. Manolo, tú fuiste presidente del Parlacén, ¿verdad? Sí. Parlamento Centroamericano, donde nosotros tenemos representantes en un sistema que no se ve nada vinculante con relación al Parlacén y la República Dominicana. Creo que se dio más a conocer cuando tú lo proyectaste aquí, ¿verdad? Que ocupaste la presidencia. Después nadie sabe lo que hacen allá los diputados dominicanos que van al Parlacén. ¿Tú crees que se justifica la escogencia en las elecciones nacionales de miembros del Parlacén cuando no se ve el resultado realmente? Mira, los resultados en los procesos de integración no son, no son a corto plazo. Los procesos de integración son largos y los países tienen que invertir en los procesos de integración. No es un gasto, es una inversión. Porque, por ejemplo, ¿Qué era Europa? Lo que hoy conocemos como la Unión Europea cuando inició el proceso de integración en 1958. No era nada. Ahí habían países como España, como Portugal, que eran, diríamos, de tercer mundo. Eran países en vía de desarrollo. Y este proceso de integración, en principio económica, que desembocó en una integración política en la que se definió moneda común, defensa común, política exterior común, realmente le ha dado resultado a los europeos. Porque de países que eran cenicientas en la región, como los que mencioné, España, Portugal, hasta Italia, pudiéramos decir, hoy son países de primer mundo. Entonces, lo que ocurre es que los procesos de integración son, diríamos, un instrumento, como diría un economista centroamericano, de última generación para que los países, sobre todo con economías pequeñas, con economías insuficientes, puedan alcanzar el desarrollo. Porque solos es muy difícil que en economías abiertas, donde hay grandes bloques económicos, nosotros podamos sobrevivir, sobre todo en un mundo de darwinismo económico, de sálvese quien pueda. Entonces imagínate una economía tan débil y pequeña como la República Dominicana o la de El Salvador o la de Guatemala, es muy difícil que puedan sobrevivir ante grandes bloques económicos y ante un mundo de economías abiertas. Manolo, cuando usted dice que le sorprendió ciertamente la forma en que se presentó esta minicumbre en Panamá con los presidentes de Panamá, Costa Rica y el de la República Dominicana, donde el tema central obviamente fue la situación de Haití. Bueno, nos da trabajo pensar que nuestro personal o nuestros líderes diplomáticos encabezados por el presidente y por el ministro de Relaciones Exteriores no estén conscientes de este órgano de integración del SICA. ¿No será, tal vez, y ahí tal vez es una pregunta especulativa, que los presidentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, bueno, ni hablar, no confirmaron para ir a esa minicumbre, aun cuando pudieron haber sido invitados? No. Lo que pasa es que se creó una alianza al margen del SICA de estos 3 países. Fue anunciada hace un mes, más o menos. Se creó una alianza, no sé cómo le llaman a la alianza, entre los que solo participan estos 3 países: República Dominicana, Costa Rica y Panamá. ¿Y qué explicación puede tener el hecho de que haya una alianza, aun cuando la República Dominicana incluso tiene un tratado de libre comercio con Centroamérica? Se llama Alianza para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática. Porque República Dominicana pertenece al SICA. Pero aparte de que pertenece al SICA, donde ahí sí se incluye a Panamá, tenemos un tratado de libre comercio independiente con Centroamérica y tenemos otro tratado de libre comercio con Estados Unidos que también involucra a Centroamérica, y aún así vemos que lo que está haciendo la República Dominicana es
reuniéndose o creando un bloque con solo 2 de esos 5 países o 6 países si incluimos a Panamá. Por eso digo que es inexplicable que haya creado este mini bloque cuando ya hay diríamos un bloque, ni siquiera un bloque. O sea, estamos hablando de un proceso de integración comunitaria. Claro. Y cuando hablamos de un proceso de integración comunitaria, no estamos hablando de países que se reúnen solo para plantear facilitación de comercio. Exacto. Estamos hablando de que se van encaminando hacia una unión que plantea unión aduanera como primer paso, luego mercado común como segundo paso y luego unión política. ¿Qué implica todo esto? Bueno, que las mercancías y todos los factores de la producción puedan circular libremente por la región. Entonces, cuando tú me estás hablando de eso, tú me estás hablando de palabras mayores. Entonces, tú vienes y me sacas unos países, me atomizas el proceso y diseñan una agenda, debilita el mecanismo de integración, que yo creo que es fundamental para la región, porque no es verdad, señores, miren, no es verdad que medio, como decía en principio, de un mundo de economías abiertas, nosotros tan débiles, con mercados pequeños, con mercados insuficientes, podemos hacerle frente a eso y por eso tenemos que apostar a procesos integradores como este de Centroamérica o como el otro proceso de integración en nuestra región, que es el del Mercosur. Entonces, si lo atomizamos, si lo debilitamos para inventar con cuestiones que uno no sabe hacia dónde va, porque cuando tú me tienes 7 países en un proceso de integración y tú lo atomizas para crearme 3 y debilitarme a aquel, entonces ¿hacia dónde vamos? Y esa alianza como regiones no tendrá que ver con la coyuntura de la situación haitiana, dado que la República Dominicana es fronteriza con Haití, Panamá es fronteriza con Colombia, que es el paso ahora mismo de los inmigrantes, y Costa Rica tiene una amplia tradición democrática, así que no tendrá que ver con la coyuntura haitiana. No tengo evidencias, pero me atrevería a decir que en esta alianza hay manos extranjeras que no tienen que ver con la región. Porque sabemos que hay algunos desencuentros en términos de gobiernos de la región, algunos desencuentros, puntos de mira con respecto a las alianzas estratégicas y todo eso. Y es muy probable que estos países nuestros no converjan con esas ideas y alguna mano extraña haya querido entonces crear un bloque diferente al de Centroamérica y con eso, obviamente, repito, lo que hace es debilitar un proceso de integración que es el más sólido, el más antiguo de América Latina. Manolo, yo siento de alguna forma, es una apreciación personal, que puso a prueba el valor del multilateralismo y también los sistemas de integración, el hecho de la pandemia. Los grandes países acapararon vacunas, acapararon pruebas, hicieron sentir su mano con los suplidores de insumos y también en términos económicos, pues tratado de blindar sus economías desde un punto muy individualista. También la misma situación del deterioro del liderazgo de Estados Unidos, China y todo lo demás. ¿Tú crees que tiene que haber una nueva mirada, un refrescamiento, reflotar esos organismos como una forma de mantenerlo? Como pequeños nos conviene que se mantengan. ¿Tú sientes que se han debilitado? Se han debilitado porque ocurre que, mira, hay una especie de recomposición geopolítica, donde hay países que emergen como nuevas fuerzas y hay países que se debilitan. De hecho, los Estados Unidos no tiene la fuerza que tenía antes. Estados Unidos está manejándose en el marco de un multilateralismo donde en el tablero juegan varios. Ya no juega solo, ya no impone cosas. Ahora, para tomar una decisión respecto a cualquier región que antes la tomaba solo, después del derrumbe del muro berlinés, cuando se rompe la bipolaridad, Unión Soviética, Estados Unidos, bueno, quedó Estados Unidos como hegemón, como líder mundial, y todo lo que se hacía, todas las reformas económicas que se hicieron y todo, salieron de Washington y se impusieron. Pero se resulta que de un tiempo acá eso no ha sido así. Y se debe precisamente a ello. O sea, cuando desde Estados Unidos empieza la apertura económica a partir de las reformas del consenso de Washington o las políticas neoliberales, como se conoce, el capitalismo que triunfó se convirtió en arrogante. Y como ya no tenía
los pueblos no tenían el referente de las democracias populares, de los gobiernos de izquierda. Entonces, el capitalismo empezó, como estaba solo, a desmontar todas las conquistas sociales que habían logrado, de regulación laboral, todo. Y entonces empezaron a hacer afectar a las grandes mayorías y empezó a haber una gran desigualdad en el mundo. Pero siempre digo, y me refiero a esto, hubo un error de cálculo en este tema de la globalización planificada. Y es lo que yo llamo, o se llama, la deslocalización de las empresas. Estados Unidos empezó a deslocalizar las empresas. Todas las empresas que habían allá se empezaron a mudar para China, para México, para la India, en fin. Y resulta que eso a la larga le vino a generar un problema muy serio en Estados Unidos. Empezó a haber desempleo. Entonces, esa economía industrializada empezó a convertirse en una economía de servicios. Y todas esas empresas se fueron mudando a China, se fueron mudando a la India, incluso algunas a México. ¿Y qué ocurrió? China aprovechó esa debilidad, ¿verdad? Y empezó a industrializarse partiendo de una política que implementó los propios Estados Unidos. Fíjate tú cómo esto se parece a un arte marcial donde tú ganas con la fuerza ajena. Y China empezó a fortalecerse, empezó a industrializarse, ¿no? Y recuerdo que hay un libro de Samuel Huntington donde él plantea que una vez el gobierno de Clinton, me parece, mandó cartas a las 100 principales, a las 100 empresas más importantes de los Estados Unidos, diciéndole que retornaran a su país, porque realmente había mucho desempleo producido por la deslocalización. Y algunas respondieron, otras no respondieron, pero yo siempre menciono lo que respondió la Ford cuando le dijo al gobierno de los Estados Unidos que la Ford era una empresa estadounidense en los Estados Unidos, una empresa china en China, una empresa mexicana en México, una empresa india en la India. O sea, que el capital no tiene patria. Claro. Y eso fue una lección bastante seria para los Estados Unidos, y a partir de ahí, entiendo yo, inició un proceso de decadencia en ese país que ha venido a dar ahora con este multilateralismo que además amenaza a Estados Unidos con el ascenso chino. Una pregunta, Manolo. Una ocasión, tomando una clase con el amigo Federico Cuello, a quien le envío saludos desde aquí, le preguntaba qué opinaba sobre el asunto de la migración de los dominicanos que se estaban yendo en Yeola en esa época mucho más que ahora hacia Estados Unidos, y que qué debía hacer el gobierno dominicano. Y él me respondió en aquella ocasión, me dijo, ese es un problema de los norteamericanos, ese no es un problema de nosotros. O sea, si los dominicanos se están yendo, claro. Ahora, si quienes tienen que tener control y quienes tienen que cuidarse son quienes tienen que invertir en el control migratorio de los dominicanos, son los norteamericanos, que son los que lo están recibiendo. Claro. Y le hago esa pregunta en el sentido de que ahora ciertamente todos nuestros gobernantes se concentran mucho en predicar en organismos internacionales sin ser más allá de simplemente de presentar la situación de que, bueno, no nos pueden dejar solo con la situación de Haití, pero al final es un problema de nosotros, en el sentido de que somos nosotros los que tenemos esa presión ahí, independientemente de que la comunidad internacional haga o no haga algo. Al gobierno dominicano, como quiera, le corresponde tomarse más en serio las políticas locales para tales fines, y no necesariamente quedarse a esperar a que los organismos internacionales o los países grandes, las grandes potencias, reaccionen ante un problema que a quienes afecta directamente a nosotros. Voy a cometer una herejía. Tú sabes que nosotros, nuestra Marina, siempre detiene a los que se van en Yola a Puerto Rico, y detiene a todos los haitianos. Entonces ahora nos damos cuenta que hemos cometido un error con detener a los haitianos. Claro. ¿Por qué? Porque ocurre que ahora que están llegando los otros países que se están preocupando por el tema haitiano. Si desde el principio lo hubiéramos dejado, que se vayan y que vayan a Panamá, y que vayan a tal sitio, que vayan a Chile, entonces, que vayan a Brasil, entonces todo el mundo dice, espérate, me está afectando también. Porque resulta que nosotros, bueno, hay que parar la migración bueno, que aquí la verdad eso no se combate. Lo cierto es que yo no entiendo, nunca he entendido, ni algunos amigos que han manifestado siempre mucha oposición a los haitianos y tuvieron la oportunidad de dirigir en migración, y yo no vi tampoco que fueron
no vi tampoco que tomaron políticas eficientes para controlar la migración haitiana, porque yo recuerdo que en esas gestiones yo veía pedigüeños en todas las esquinas, con esas señoras que andan con niños en el brazo, que eso es un negocio que tienen de alquiler de niños y de trata de personas. En fin. Es que esa que tú te refieres no pueden terminar el problema del tráfico de haitianos, porque entonces el discurso se va a la mierda. Entonces hay que mantener el discurso. No, pero yo lo digo para que el discurso se mantenga hay que mantener el problema. Lo digo con mucho respeto, porque son amigos, tenemos una relación personal, pero lo que quiero decir que ni siquiera en gestiones como esa hubo un control serio de la migración de los haitianos hacia la República Dominicana, ni siquiera en ese momento. Entonces, porque mira qué ocurre, hay que decir las cosas como son. Haití es un país inviable, un estado fallido, donde, señores, el 60% de los ciudadanos haitianos vive con $2 al día. Estamos hablando de poco más de 100 pesos. Cuando una lata de leche te cuesta 100, ¿verdad? Entonces, es uno de los países más pobres del mundo y el más pobre de América. El más pobre de América. Entonces tú tienes situaciones de inestabilidad política. Tú tienes fenómenos naturales que le han afectado. ¿Hacia dónde van? Tú sabes que lo más cerca que tienen es la República Dominicana. Es la verdad. Manolo, porque, mira, tenemos tantos años yendo que Haití está mal, que se ha como normalizado. De verdad, tú como experto, ¿tú sientes que hay una... Yo no soy experto de nada. Sí, tú eres experto, internacionalista lo eres sin duda, y es así. Y además eres político y conoces también bastante las tensiones que hay en Haití. ¿Tú sientes que de verdad estamos en un punto mucho más difícil que lo que en años está Haití, que hace tiempo está mal? Yo pienso que sí. Yo pienso que lo que está viviendo Haití ahora, Haití está fuera de control. Haití está tomado por pandillas. Ya ni siquiera el Estado puede controlar nada. No existe nada, porque las pandillas están compuestas por pandilleros de los barrios, pero están compuestas por militares y policías también. Entonces el Estado perdió el control. No hay manera de controlar eso. Y es una situación bastante difícil porque la gente está huyendo. Ya la gente no está huyendo solo por el problema de subsistencia en términos de la crisis alimentaria que hay en Haití, sino porque su vida corre peligro por el tema de la violencia. Entonces están huyendo. La clase media y los más ricos de Haití se están yendo a Miami. Y aquí y decíamos, bueno, eso me corregía alguien el otro día. No, están yendo aquí. Fíjate que muchos de los compradores de esos apartamentos y las torres que se están construyendo en la República Dominicana, muchos son haitianos de los compradores. Y socios de constructora. Y ya los haitianos no solamente están en el batey, ya no solamente están en la industria de la construcción, los haitianos están en los hoteles, los haitianos están en la zona franca, los haitianos están en todas partes ya en la República Dominicana, con el agravante de que, por ejemplo, aquí hay un corredor para parturientas y no se detiene. Hay hospitales donde el 80% de las parturientas son haitianas. Me decía alguien, oiga bien lo que voy a decir aquí. Hace un mes aproximadamente, el hospital de Ocoa reveló que de cada 10 niños nacidos, oigan bien y que lo oiga el país, de cada 10 niños nacidos, 8 son haitianos. En Ocoa. Sí. De cada 10 niños nacidos, 8 son haitianos. No. Proyectemos a 20 años eso, porque lo que ocurre en ese hospital está ocurriendo en la maternidad de Los Minas, está ocurriendo en la maternidad de la Altagracia, que estamos hablando de kilómetros de distancia de la frontera, pero ni hablar en los hospitales fronterizos, donde el 60, el 80%, y alguien se atreve a decirme que hasta el 90% de las parturientas son haitianas. O sea, es un tema grave. Es un tema de seguridad nacional, realmente. Manolo, tú eres dirigente también de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Que habla de política. Entonces, la Fuerza del Pueblo, al principio de este gobierno, comenzó una carrera por ocupar el espacio de la oposición, en disputa con el Partido de la Liberación Dominicana, para ver quién era más fuerte en la oposición o quién polarizaba con el gobierno. Entonces, al principio no cabía duda sobre la Fuerza del Pueblo se había colocado en ese lugar cuando tuvo como segunda mayoría en el Congreso. El presidente Leonel Fernández asumió un discurso
en contra de los productos de primera necesidad, aquellas expresiones del pollo, esas cosas. Pero últimamente se ha notado como un declive en ese sentido. Y el PLD como que ha recuperado cierto espacio de la oposición. ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? Yo lo veo al revés. Okay. Porque, y no solamente es un tema de percepción, es un tema de medición. Las últimas mediciones que tenemos, voy a hablar de dos. Una de julio, que yo vi algunas cosas circulando por ahí con esos números. Y voy a hablar de la de octubre del pasado año, que Gallup revelaba que el 33.7% de la población entendía que el líder de la oposición era Leonel Fernández. Y más cercano a Leonel Fernández estaba Danilo Medina, el expresidente Danilo Medina, con un 5.tanto%. O sea, la distancia era muy grande. Eso ha venido creciendo porque en junio ha habido otra encuesta en la que revela que el 46% de la población entiende que el líder de la oposición es Leonel Fernández. Estamos hablando de junio. Pero hay otra encuesta de esta semana, muy fresca, que hemos conocido, que revela que el 56.8% me parece de los ciudadanos entiende que el líder de la oposición es Leonel Fernández. Luego, el resto no llega a un 10. No llega a un 10. O sea, aquí evidentemente que el líder de la oposición es Leonel, porque... Sí, con relación a la fuerza del pueblo, Manolo. Mire, como partido. La fuerza del pueblo como partido no tiene el mismo nivel de simpatía que el presidente Leonel Fernández, obviamente. Un partido que apenas hace un par de días cumplió 2 años de fundado. Hemos empezado a recorrer el país, estamos visitando a la gente en el plan nacional de crecimiento, que por cierto el próximo domingo tendremos lo que nosotros llamamos jornadas bochistas, que es donde la gente sale casa por casa a contactar a los simpatizantes. Y hemos estado en esa tarea desde hace un tiempo, tratando de reclutar 1 millón de miembros. Hemos avanzado mucho. En provincias como que yo coordino, por ejemplo, como Ocoa, ya hemos avanzado hasta un 80% de la meta. En Baní, que también me corresponde, estamos cerca de un 60% de la meta. Y a nivel nacional estamos sobre el 50% de la meta que nos hemos propuesto. O sea, hemos crecido. Es el único partido, óigase bien, el único partido que realmente crece todos los días. Que siempre, que aquí hay gente que juramenta el presidente, ¿verdad? Pero nosotros vivimos juramentando personas en los municipios, en la provincia, y eso no se hace público. Entonces, es el único partido con figuras reales. Con figuras reales, no algunos que dicen que figuras reales, Manolo. La única figura ahí que se destaca, que parece ser venerada, ¿no ves cómo dice? Que es Leonel Fernández. No hay ni siquiera precandidatos, hay un candidato eterno. No, yo digo juramentación de personas, de figuras reales. De miembros, claro. Figuras con nombres y apellidos que son líderes porque comunitarios. Porque de verdad que da pena el conservadurismo de la fuerza del pueblo. Solo Leonel Fernández es una veneración increíble. Nosotros no estamos venerando a nadie, nosotros estamos construyendo un partido. Manolo, y debo decirte lo siguiente, que en la construcción de un partido nosotros tenemos que estar cohesionados. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Juan Bosch, cuando fundó el PLD en 1973, fue su líder único e indiscutible. Y cuando, déjame terminar la idea, y cuando otros asomaron, salieron del partido. Joaquín Balaguer, cuando estaba formando el Partido Reformista, llegó Augusto Lora y amenazó, y Augusto Lora terminó formando el MIDA, creo que fue, ¿verdad? Y Peña quiso ser diferente, Peña, y sufrió la consecuencia. Entonces tú tienes que un partido que primero tú tienes que cohesionarlo, fortalecerlo, consolidarlo, y luego que tú lo consolides, entonces vamos a abrir las compuertas. Pero por ahora, nosotros primero no tenemos candidatos a la presidencia. No tenemos, porque no estamos en etapa de discutir eso. No diga eso. Nosotros no tenemos candidato a la presidencia. Está bien, pero sí. Pero no lo tenemos. No hay que discutirlo. No lo tenemos. Nosotros no hemos proclamado un candidato. Nosotros no tenemos un candidato. Bueno, que sea el compañero de Leonel Fernández. Yo creo que debe ser Leonel Fernández. Y voy a decir por qué. Quiero preguntarle algo. Líder y guía. En esa dirección, Manolo. Sí. Brillante. Hay una situación de hecho. Esa fortaleza que tiene la marca Leonel Fernández, que está muy por encima de la marca Partido Fuerza Pueblo, como usted dice, y la fortaleza que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, que es la marca PLD, no así sus figuras que ahora mismo no tiene visibles.
el asunto es que la decisión de Leonel Fernández vuelve a colocar el escenario electoral en un escenario tripartito. Volvemos otra vez a 3 fuerzas políticas, porque no hay duda de que la Fuerza del Pueblo va a tener una participación de alta importancia y competitividad, diferente a lo que ocurrió en las elecciones pasadas, que bueno, fundó un 3%, pero era porque apenas estaba empezando. Se sabe que ahora van a competencia. No nos querían permitir el partido. Pero incluso. ahora va, sí, pero ahora vamos 9 a tener, senadores. ahora vamos a tener 3 fuerzas políticas. Otra vez ese escenario que teníamos en los años 80 y con la permanencia de una constitución que reclama, que establece o reconoce el triunfo ganando con un 50% más 1, lo cual indica que los partidos ahora van a una competencia, pero en esa competencia tienen que ir también enfocados en el hecho de que el que quede segundo tercero o tercero segundo tiene que llevar una relación de competencia, pero no de guerra, tomando en cuenta que posiblemente tengan que volver a aliarse. Oye esto, mira. Yo revelé lo que están diciendo las encuestas, que ahora mismo el líder de oposición es Leonel Fernández. E incluso voy a hablar más, voy a hacer otras revelaciones. No solo líder de oposición. Cuando le preguntas a la gente, ¿por quién usted votaría en las próximas elecciones? Los otros que están en la oposición ni se le acercan a Leonel Fernández. Esa es la realidad. No, fresco, Manolo, pero bájale algo. Y esa si encuesta no la tiene. Esa encuesta la tiene nosotros. Ya. Esa encuesta la tiene el PLD, esa encuesta la tiene el gobierno. Personas, los líderes de la personas. Son pichoncitos. Cuando tú mides a Leonel, Luis Abinader, que está medido, y los candidatos que tiene el PLD, o sea, los que compiten y están arriba, son Luis Abinader y Leonel Fernández. Por mucho, y los otros no miden ni siquiera un 10%. Esa es la realidad. Entonces, viendo esa realidad, ¿a qué nosotros apostamos en la Fuerza del Pueblo? A reunificar las fuerzas bochistas. A eso es que apostamos. Pues está incluido el PLD ahí. Y lo vamos a lograr. Yo creo que lo vamos a lograr. El PLD está incluido entonces ahí. Bueno, vamos a reunir, pero no con la cúpula. No, pero con la cúpula. No, porque de verdad la apuesta de ustedes es, vamos a decir, crecer a expensas del PLD. No, nosotros no estamos creciendo a expensas de nada. No, pero nosotros, si quieren unificar la fuerza bochista de ustedes, es quitarnos, llevársela. No es que queremos, es que la gente viene. Por ejemplo, te voy a contar. Aquí se han juramentado algunos diputados y la gente cree que nosotros salimos a buscarlo. Nosotros no lo salimos a buscar. Ahora, son ellos que van. No, escucha, ese crecimiento a expensas del PLD, que no es malo. No, pero yo no estoy diciendo que no. Pero lo que quiero decir es que tiene que ir también enfocado al partido de gobierno, tomando en cuenta de que en todo caso ese crecimiento tiene que evitar que el partido de gobierno saque más del 50%. Es que el crecimiento viene de todos lados, pero además, y Susana lo sabe, ese más del 50% del PRM no era un voto del PRM. Todo el mundo lo sabe en este país. Todo el mundo lo sabe. Que lo midan ahora, ¿cuánto tiene el PRM? ¿Está medido? Bueno, lo sé, no acabó el tiempo. Siempre es gratísimo conversar contigo. Oye, una entrevista lo más larga que se puede tener aquí en la Z, pero muy interesante. Gracias tú por sabes invitarme. qué bueno volvernos a ver, ¿verdad? Claro que sí. Fue Rosa realmente que te trajo, nuestra productora, pero ha sido muy grato para nosotros. Para mí también, me reencuentro con amigos. Escuchando profundos análisis, porque este tema de Haití hay que analizarlo profundamente, sin apasionamiento. Hemos conversado con Manolo Pichardo, vamos a la pausa y regresamos.